Y dice la palabra del Señor así: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Escuche, a mí no me es molesto el escribirlo, las mismas cosas. Y para vosotros, esto es seguro. Mire, el apóstol Pablo no era la primera vez que ya escribía a esta iglesia sus cartas. Él estaba prisionero en ese tiempo. Y él escribe a la iglesia porque él se da cuenta de algunas cosas que están pasando ahí. Diciéndolo un poco más claro, ¿verdad? Según la versión de la Biblia, lenguaje sencillo, dice: además, hermanos, alégrense de estar unidos al Señor, porque a mí no me molesta repetirles lo que ya les he escrito, y a ustedes les hace bien que se los repita. ¿Sabe que muchas veces estamos escuchando quizás los mismos versículos bíblicos de la Biblia? Pero ¿sabe usted que en un versículo bíblico hay muchas cosas que se aplican a nuestras vidas? Y yo creo que usted se ha dado cuenta de eso si usted es un buen lector de la Biblia. Amén. Y luego el apóstol Pablo hace mención del problema que está pasando ahí. Y él dice palabras duras. En el versículo 2 él dice: guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo. ¿Cuál es el problema que estaba pasando en la iglesia de Filipo? Estas personas, estos judíos, aún ellos estaban pensando en aplicar la ley. Y lo que ellos querían hacer es que la iglesia de Filipo cumpliera con el rito de la circuncisión. ¿Cuántos saben lo que es la circuncisión? ¿Cuántos saben lo que es la circuncisión? Si no lo sabe, investíguelo, ¿verdad? Pero debemos de saber qué es la circuncisión. Entonces el apóstol Pablo habla algo muy claro y dice: guárdense de esa gente que quiere mutilar el cuerpo. ¿Por qué el apóstol Pablo decía esto? Mire, esto es interesante. El apóstol Pablo dice: guárdense de la gente que quiere mutilar el cuerpo, y habla de la circuncisión. Él dice: la circuncisión somos nosotros, dice el apóstol Pablo, los que en espíritu servimos a Dios. Es decir, el apóstol Pablo dice: hombre, olvídense de eso, porque ahora nosotros lo que tenemos circuncidado es nuestro corazón, aquello en lo que el Espíritu de Dios está puesto, lo que servimos verdaderamente a Dios. Esos somos los que estamos circuncidados, dice el apóstol Pablo. Ya no había necesidad de hacer lo que se hacía antes. Pero mira qué interesante, ¿verdad? El apóstol Pablo, ¿yo por qué le menciono esto? Porque quiero que ustedes se metan en el rollo conmigo, ¿verdad? El apóstol Pablo dice: olvídense de eso. Y luego sigue diciendo: la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Es decir, porque yo soy circuncidado, yo soy más merecedor de la salvación y del perdón que aquellos que no son circuncidados. Y así lo veían los judíos. ¿Sabe usted que así piensan los judíos aún? Y se lo digo por experiencia propia. Yo he tenido, ya esto se lo he platicado muchas veces, yo he tenido conversaciones con personas judías y ellos me han dicho que la Biblia yo la debería de votar, que eso no sirve, que nosotros estamos engañados, que estamos perdidos, que la verdadera ley son los primeros 5 libros, el Torá que ellos le llaman. Así me han dicho. Ustedes creen en un hombre, en cualquier hombre, así me han dicho. Y el apóstol Pablo tiene un problema con estas personas porque se han vuelto legalistas. ¿Usted sabe lo que era una persona legalista? Una persona legalista era aquella que se apegaba a lo que decía la ley. Eso es y nada más. Pero mira qué interesante. Un hombre que venía de ese legalismo es el que ahora le está diciendo a la iglesia de Filipo: no, olvídense de eso. ¿Por qué se van a circuncidar? Eso no es nada. Lo que debemos ahora es circuncidar en nuestro corazón, dice el apóstol Pablo. Cambiemos nuestro corazón.
Olvídense de ritos, dice el apóstol Pablo. Pero mire, le dice algo interesante el apóstol Pablo en el versículo 4. Dice él, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Él está respondiendo a los judíos que están queriendo meter ese problema en la iglesia. Y él dice, yo tengo de qué gloriarme en la carne. Y diciéndolo un poco más claro, dice él, nosotros no creemos que podamos hacer nada para salvarnos. Porque si la salvación dependiera, dice el apóstol Pablo, de la circuncisión, yo me podría sentir más orgulloso que cualquiera de ustedes, le dice el apóstol Pablo. Ahora le digo, ¿por qué el apóstol Pablo dice eso? ¿Me están captando o no? Pues parece que no, porque nadie me contesta. Bien. Dice el apóstol Pablo, si yo tuviera de qué gloriarme en la carne, yo tendría cómo hacerlo. Y él señala un sinnúmero de cosas allí mismo. Y empieza en el versículo 5 diciendo, porque yo, dice el apóstol Pablo, fui circuncidado al 8º día. Es decir, le dice a los que estaban ahí, ustedes no me pueden decir nada a mí de eso, porque yo cumplo con la ley. Yo fui circuncidado al 8º día como la ley lo manda. Y así lo decía en el libro de Génesis. Todo niño varón nacido después de 8 días tenía que ser circuncidado. Y el apóstol Pablo dice, yo al 8º día fui circuncidado. ¿Sí? Sí, por si lo querían saber, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Si tendría que gloriarme de algo, ahí está, yo soy circuncidado, he cumplido con la ley. Luego sigue diciendo, soy del linaje de Israel. Y el linaje de Israel, los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. De ahí venía el apóstol Pablo. Si de algo tengo que dármela, en pocas palabras, pues, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, yo soy del pueblo de Israel. ¿Quieren más? Bueno, le dice el apóstol Pablo, aparte de ser del pueblo de Israel, dice el apóstol Pablo, soy de la tribu de Benjamín, descendiente de la tribu de Benjamín. Recuerda Benjamín, ¿verdad? ¿De dónde venía Benjamín? A ver. De los hijos de Israel, de Jacob, ¿recuerdan? Lo estuvimos viendo. Entre los hermanos de José. Luego dice, hebreo de hebreos. Otras versiones dice hebreos de pura cepa. Es decir, mejor que cualquiera de ustedes. ¿Por qué el apóstol Pablo menciona todas estas cosas? Sigue diciendo, en cuanto a la ley, fariseo de fariseo. ¿Qué le podrían refutar a ese hombre? Imagínense. Luego sigue diciendo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, dicen, irreprensible. Es decir, nadie le podía decir a él que no cumplía con todo lo que tenía que cumplir. Mire qué interesante. El apóstol Pablo le restriega en la cara todo lo que él hacía y todo cómo lo cumplía. Nadie le podía decir a él que no estaba bien lo que estaba haciendo. Ahora le hago una pregunta a usted. ¿Será que eso podría salvar al apóstol Pablo? ¿O podría darle la salvación a cualquiera de nosotros que quisiéramos jactarnos de decir que todo lo que hacemos lo estamos haciendo perfectamente? Permítame recordarles que la misma palabra y el mismo apóstol Pablo dice que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Amén. La salvación no es por obras, dice, para que nadie se gloríe. Y esto me hace recordar algo. Mire, esta semana me invitaron a una casa a llevar un estudio bíblico. Y llegamos por primera vez a ese hogar, bueno, agradecidos con Dios porque nos abre las puertas.
Y la señora de la casa, una mujer joven de unos 38 años, me dice, mire, cuando terminamos del estudio bíblico, le quiero hacer una pregunta. Fíjese que yo tuve un sueño. Yo dije en mí adentro, bueno, yo no soy Daniel, ¿verdad? Pero le voy a escuchar. Y ella me contó su sueño y al final, yo la conclusión a la que pude llegar es que yo le dije, bueno, si Dios te ha hablado en el sueño, yo creo que has entendido lo que Él te quiso decir, ¿no? No hay necesidad de ser tan extenso para entender lo que Dios te quiere decir. Porque ella dice que ella escuchó una voz que le dijo, vuélvete de tu camino. ¿Qué más quieres escuchar? El Señor te está diciendo que te apartes de todo lo que has hecho o lo que estás haciendo. Porque ellas son de aquellas personas que les gusta la fiesta, que les gusta el tomar, que les gusta el fumar y todo ese tipo de cosas. Entonces, lo que estás haciendo no es bueno. Y ella me dijo, ¿es necesario que yo deje de hacer lo que estoy haciendo? Y yo le platiqué a ella lo que dije la otra vez acá, las preguntas que el joven le hizo al pastor, que si podía fumar o beber y todo eso. Y bueno, les causó risa. Pero al final les dije yo, ella me dijo a mí, antes de que yo hablara lo último que yo le dije, ella me dijo, pero si yo soy una persona buena, yo no le hago daño a nadie, yo no me meto con mis vecinos, y si alguien viene a pedirme ayuda, yo se la doy. Si alguien tiene hambre, yo le regalo un plato de comida. Si yo tengo dinero y puedo ayudarle a alguien, eso es bueno, no es malo. Pero eso no te va a salvar, porque la salvación no es por obras. Y yo le repetí estos versículos bíblicos, para que nadie se gloríe. Vos no puedes decir que vos por tus méritos te vas a ganar la salvación. No es así. El apóstol Pablo menciona todas estas cosas acá. Él dice circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto al celo perseguidor, bueno cumplidor de la ley. ¿Qué me van a decir ustedes a mí? Pero algo que entendió el apóstol Pablo, ¿sabe qué? Lo que yo le acabo de decir anteriormente a usted. Que él sabía que por esas cosas que él había hecho y hacía, jamás iba a poder ser salvo. Jamás. Pero ahora usted me va a preguntar a mí, entonces las obras, ¿qué? ¿No hay que hacerlas? ¿Cómo no? Hay que hacerlas. ¿Recuerdan a Cornelio? Con Pedro. Cuando Pedro le dijo, bueno, el ángel le dijo, tus limosnas y todo lo que has hecho ha subido hasta el cielo. ¿Recuerda eso? Entonces, lo que usted haga para bien no está lejos de la vista de Dios, pero tampoco crea que eso le va a hacer salvo. El apóstol Pablo menciona todo esto porque él dice, si yo tengo que gloriarme de algo, bueno, ya se lo voy a decir. De esto me tendría que gloriar. ¿Y es bueno o no es bueno? Pero luego viene lo más bonito. Él dice, pero todo eso que yo les mencioné a ustedes, circuncidado, cumplidor, celo y lo que ustedes quieran, todo eso, dice el apóstol Pablo, ahora, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Cómo cree usted que se sentía Pablo en esos momentos? Cuando él hacía todas estas cosas. ¿Recuerdan que a él le fue dado carta para ir a eliminar a los cristianos? Solo imagínense el pool que tenía Pablo con el gobierno romano, pues. Que él pidió un permiso para ir a encarcelar, a matar a todos los que no pensaban como él, que en ese momento él estaba errado. Solo imagínense. Y él dice, ahora todo eso, yo lo tengo, dice él, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y aquí quiero entrar en algo de contabilidad, aunque yo no he estudiado contabilidad, pero si los contadores que están aquí tal vez me dicen si está bien lo que voy a decir, ¿verdad? Pero vea, él sigue diciendo en el versículo 8, y aún, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. A estos contadores, aquellos que llevan contabilidad, aquellos que trabajan en contabilidad, ¿es buena la pérdida?
¿Es bueno la pérdida? Para nadie es bueno la pérdida, ¿verdad que no? El perder en un negocio, mejor no estar en el negocio. A nadie le gusta perder. Y eso es lo paradójico. Dice el apóstol Pablo, todo aquello que yo miraba como ganancia, ahora lo estimo como pérdida. Pero es fácil acostumbrarse a perder. No es fácil acostumbrarse a perder. ¿Sabía usted que la palabra griega que se traduce ganancia es un término de contabilidad que significa lucro? ¿Es así o no, contadores? Lucro. El apóstol Pablo dice, yo me lucraba de todo aquello que yo hacía. Pero ahora, dice él, ese lucro se ha vuelto una pérdida, que también en términos de contabilidad se describe como una pérdida bursátil. Él agarra todo lo que tenía a un lado de ganancia y lo pasa a la otra columna de pérdida. Es decir, el apóstol Pablo está mal entonces. Porque todo lo que era bueno y todo lo que él había ganado, lo pierde. ¿Es así? ¿Es así? No, eso es lo paradójico de esto, ¿sabe? Que lo que nosotros creemos que para nosotros es pérdida, Dios lo está viendo como una ganancia en nuestra vida. Y es lo que el apóstol Pablo había entendido y por eso él dice, ahora todo aquello, todas las cosas, dice, las estimo como pérdida. Es decir, ya no me interesa haber sido circuncidado, tampoco me interesa haber sido hebreo de hebreo, mucho menos haber sido fariseo. Y me arrepiento de haber perseguido a la iglesia. ¿Sabe usted que Pablo era una persona legalista? Él creía que lo que él estaba haciendo estaba bien. Se había vuelto un hombre orgulloso. Pero cuando Cristo viene a su vida, él abre sus ojos y se da cuenta que las cosas no eran como él pensaba. Y así nos pasa a nosotros muchas veces, ¿sabe? Creemos que estamos haciendo muchas cosas bien para Dios y estamos equivocados. Por eso es bueno, como él decía anteriormente, el que tiene en espíritu puede servir a Dios. Servimos en espíritu a Dios, dice el apóstol Pablo. Y de esa manera es que nos vamos a dar cuenta cuando no estamos siendo legalistas también nosotros, ¿sabe? Es interesante cómo el apóstol Pablo se da cuenta de esto. Ahora, ¿por qué yo le digo esto a usted? Porque como cristianos, como hijos de Dios o aún no hijos de Dios, nuestra vida debe de tener una meta, un propósito. ¿Cuál es el suyo? Por lo menos el mío yo lo tengo bien claro y se lo voy a decir. Y es poder alcanzar la misericordia de Dios. Poder estar con mi Padre en las bodas del Cordero. Poder escuchar esa voz que me diga, ven para acá, bendito de mi Padre, al reino que mi Padre ha preparado para vosotros. Por lo menos esa es mi meta. La suya, yo no sé cuál es, pero espero que sea la misma. Porque si no estamos pensando de esa manera, entonces estamos siendo legalistas muchas veces, ¿sabe? Porque no estamos viviendo con un conocimiento pleno para llegar a alcanzar lo que Dios ha puesto para nosotros. El apóstol Pablo se dio cuenta de ello, ¿sabe? Por eso él dice más adelante, en el versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, dice el apóstol Pablo, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Es decir, dice el apóstol Pablo, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Yo no quiero que Dios me encuentre
haciendo las cosas por mí mismo. Yo quiero que Él me encuentre creyendo en Él. Creyendo en lo que Dios puso para mí. ¿Usted se está dando cuenta de esto? ¿De qué manera pensamos muchas veces? En nuestra propia justicia, en nuestras propias fuerzas, que a través de ello podemos alcanzar todo, ¿o qué? ¿O verdaderamente estamos apelando a la fe en Cristo? Es interesante, ¿sabe? Que nos demos cuenta, porque muchas veces podemos estar equivocados. Nadie va a ganarse el reino de los cielos solamente por obras. Es necesario que todo aquel que recibe al Señor le crea, dice la palabra. Amén. Y esos textos bíblicos yo se los dije a esta mujer. Romanos 10:10 dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Porque todos podemos decir yo creo en el Señor, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Todos creen, hasta los demonios creen y tiemblan, dice la palabra. Pero no todos obedecemos, ni todos vivimos para el Señor. Y sigue diciendo el apóstol Pablo más adelante, en el versículo 12. No es que yo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Escuche, esto es interesante. Sino, dice él, que prosigo para ver, escuche esto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Si logro alcanzar aquello por lo que fui llamado. Y no es que yo ya lo haya alcanzado, dice él. Yo digo todas estas cosas, dice el apóstol Pablo, para que ustedes sepan que si algo yo tuviera que gloriarme, yo lo haría, pero no lo hago. ¿Sabe por qué? Porque todas las cosas de las que yo podría gloriarme las tengo como basura. ¿Por qué? Por recibir a Cristo, por llegar al conocimiento de Cristo. Y yo creo que ese debería ser el pensar de cada uno de nosotros, ¿verdad que sí? Pero dice él después, no es que yo ya lo he alcanzado, dice él. Porque ¿quién de nosotros por haberlo alcanzado ya? Nadie aún. Y él en eso es muy humilde en reconocerlo. Sino que dice que prosigo para ver si logro alcanzar aquello por lo que fui llamado. Mira qué interesante, en medio de la lucha, en medio de todo, él dice, no nos desanimemos. Que nadie es perfecto, él mismo lo dice, no es que yo ya sea perfecto, nadie es perfecto. Y no se sienta mal si en algún momento hemos fallado. Porque si hemos fallado y no hemos reconocido que la misericordia de Dios, que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario es capaz de perdonarnos, entonces sí estamos en problemas. Pero el mismo apóstol Pablo dice, nadie es perfecto, yo no soy perfecto, pero sigo adelante, dice él, para ver si puedo alcanzar aquello a lo cual fui llamado por Cristo Jesús. Hermano, sigue diciendo en el versículo 13, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Vuelve a repetirlo. Pero una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Dice el apóstol Pablo, ya todo aquello lo dejé atrás. Y si alguien me puede decir a mí, vos no andabas buscando para matarnos, no eras el perseguidor de la iglesia, como los hermanos que tuvieron miedo cuando lo llevaron a él por primera vez a predicar. Dice Pablo, yo ya me olvidé de eso. Ahora yo prosigo adelante, dice Pablo. Yo sigo adelante, olvidándome de todo aquello y me extiendo a aquello a lo que Dios tiene para mí. ¿Qué cree usted que es lo que Dios tiene para nosotros? Isaías dice que tiene pensamientos de paz, de bien. Y yo creo que es ahí donde nosotros deberíamos de buscar dónde ir. Dice él, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es su meta en su vida como cristiano? ¿Venir a la iglesia? ¿Decir que usted es cristiano? ¿Sentirse bien con haber recibido a Cristo? ¿O jactarse de todo lo que usted hace en la iglesia? ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es su pensamiento?
Como hijos de Dios debemos de tener una meta, se lo dije al principio. Tiene que haber un propósito en nuestras vidas. Tiene que movernos a hacer algo. Yo le decía a esta mujer, nada de lo que hagas, tus buenas obras te va a llevar a la salvación. Tenés que recibir a Cristo. Y el apóstol Pablo dice más adelante, hermanos míos, en el versículo 17, sean imitadores de mí y miren a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición. Mire qué duro, pero real. Si nuestra meta no es llegar a ser como Cristo, entonces, ¿en qué estamos pensando? Si nuestra meta no es vivir para Cristo, ¿en qué estamos pensando? Si nuestra meta no es actuar como Cristo, ¿qué estamos haciendo? ¿A qué estamos jugando? ¿A qué estamos siguiendo? ¿Qué queremos ser? Yo creo que si alguien tenía que jactarse era este hombre. Sin embargo, él fue humilde y él dijo, nada de eso quiero yo ahora. Todo eso lo tengo por basura, porque quiero llegar al conocimiento pleno de Cristo Jesús. Vea qué interesante. Llegar a vivir como Cristo Jesús. Luego él dice algo muy hermoso. En el versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Usted sabe dónde está, ¿verdad? Su ciudadanía. Dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Le vuelvo a preguntar, ¿cuál es su meta? ¿Para qué está viviendo? ¿Cree usted que si el Señor en este momento viniera por su iglesia, qué pasaría con cada uno de nosotros? ¿Cómo se enfrentaría usted al Señor? ¿Cómo se sentiría usted ante el Señor? ¿Será que, como el apóstol Pablo decía, he peleado la buena batalla? ¿Será que así nos podrá ver el Señor a nosotros? ¿O cómo nos verá? Si algo quiero, dice él, es aprender más de Cristo. Si algo quiero es ser imitador de Cristo. Si es posible morir como Cristo, dice el apóstol Pablo. Pero ¿será que eso está en nosotros? ¿Será que queramos vivir como Cristo, morir como Cristo? ¿Será que estamos luchando por ver si logramos alcanzar aquello por lo que fuimos llamados? ¿O nos hemos rendido? Se nos ha olvidado predicar el Evangelio. Se nos ha olvidado hablarle a nuestros hermanos del Evangelio de Cristo, de la salvación. Hemos dejado de hacer las cosas que Dios nos ha pedido que hagamos. O nos jactamos de lo que hacemos. Porque venimos a la iglesia. Porque decimos que somos cristianos, hijos de Dios. El apóstol Pablo tenía muy clara su meta, ¿sabe? Y era ser un imitador de Cristo Jesús. Yo creo que a eso somos llamados, amén, a ser imitadores de Cristo Jesús. Y no solo del diente al labio, sino vivir para Él. Póngase sobre sus pies, por favor, en esta noche. Y mientras los hermanos músicos van pasando, ¿sabe usted que
Yo tuve ese mismo dilema. Yo tuve un tiempo que viví creyendo que las cosas que yo hacía estaban bien y que nadie podía decirme nada. Pero el Señor Jesús me hizo pasar algo, ¿sabe? Que yo no se lo decía. Me llevó, le voy a decir, hasta lo más bajo, si usted quiere. Tanto así que hasta me llegué a enfermar. Pero si de algo le puedo agradecer a Dios, ¿sabe qué? Que yo aprendí de esa situación. Porque yo me había apartado de muchas cosas, ¿sabe? Sí servía al Señor, sí estaba haciendo las cosas para el Señor, pero había descuidado muchas cosas. Y entre ellas, ¿sabe qué cosa era? Mi familia. Me había separado de mi familia. No hablo de mi esposa y mis hijos, sino de mi mamá, de mis hermanos, aún de mis mismos amigos. Me había olvidado de ellos. Y estando en esa situación, que yo le dije a usted, llegué hasta ese momento. Cristo Jesús abrió mis ojos y me dijo, hay cosas más importantes en tu vida. El apóstol Pablo se creía lo mejorcito, aunque él era un legalista, un orgulloso. Pero cuando Cristo vino a su vida, él mismo se dio cuenta también que estaba equivocado. Y yo pude darme cuenta que estaba equivocado, ¿sabe? Pero tuve que hacer algo. Tuve que dejar aquello que me quitaba el tiempo para mi familia y que me había apartado de mi familia. Algo en lo que estaba cómodo, muy bien, tranquilo. Y le hablo de esto, mire. Y cuando llegué a estar sin esto, entonces me di cuenta que tenía familia, que tenía amigos, que tenía hermanos, que tenía hijos. Y eso nos pasa, ¿sabe? Muchas veces. Por eso le digo que tengamos cuidado en llegar a ser legalistas. Porque muchas veces nos creemos hasta tan santos que no queremos ni arrimarnos a los nuestros. Pero Dios trata con cada uno de nosotros, ¿sabe? Y como le repito, me llevó hasta allí. Y yo derramé mis lágrimas, ¿sabe? Y le pedí perdón a Dios y le dije, Señor, ahora reconozco que estaba equivocado. Y sí le voy a decir algo con seguridad. Es lo mejor que me pudo haber pasado. Porque entonces pude entender que había gente que me necesitaba. Y que quizás no solamente económico, sino necesitaban recibir una palabra, un abrazo, un beso, un Dios te bendiga. Por eso el apóstol Pablo dice, yo quiero llegar a conocer a ese Jesús. Yo quiero vivir plenamente como Jesús y si es posible morir como Jesús. Interesante, ¿no? ¿Verdad que con lo que leímos era para que ese hombre pudiera jactarse de lo que él quisiera? Pero nos dio una lección de humildad también cuando él dijo, todo eso yo ahora lo tengo por basura. Yo me di cuenta que aquella basura me estaba haciendo daño. Y Cristo Jesús me dijo, no quiero eso para vos. Y sin embargo, le voy a decir algo. Jamás después de eso el Señor me ha abandonado. Después de eso el Señor jamás me ha dicho, bueno, Leo, yo creo que estás actuando mal. Porque aprendí a ver de diferente manera. Yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por esa situación. Pero si no hemos aprendido la lección es porque no hemos querido, ¿sabe? Pero tratemos de ser imitadores de Jesús. Ok, vamos a orar ahí donde usted está. Pero antes